un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, gracias por escucharnos, como siempre, como cada día, a través de cooperativapodcast.cl, a través de la app de Cooperativa, en Spotify, donde quieras, el programa Lo que queda del día de Cooperativa. Hoy te quiero hacer una invitación muy especial a escuchar la noticia que ha marcado el inicio del mes de marzo, el corte de relaciones entre la Presidencia de la República y la oficina del presidente electo, luego de la fallida reunión muy temprano entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y el mandatario electo, José Antonio Kast. Duró solo 16 minutos, no se pusieron de acuerdo en quién tiene la razón en el debate por la información proporcionada respecto al tema del cable subterráneo entre Chile y China. Y si bien José Antonio Kast reconoció que efectivamente se le entregó información, dijo que esto más bien eran enunciados. Te quiero invitar lo que recogieron, lo que reportearon en terreno nuestros periodistas. Por ejemplo, Mariano Reyes contando la cronología de cómo se generó esta disputa. La transición más tormentosa que ha vivido Chile en democracia. Así han descrito desde el Congreso todo lo que ha sido este proceso de 3 meses, desde la elección presidencial hasta el cambio de mando. Y hoy pareciera que se vivió el capítulo final, a una semana de terminar el mandato. A primera hora del día, antes de las 8 de la mañana, en La Moneda estaba todo preparado para lo que sería una reunión bilateral ampliada que tenía como principal propósito resolver varias dudas que se habían levantado durante los últimos días. Había un cronograma establecido, de hecho, primero una reunión privada entre presidentes y luego dar paso a los ministros sectoriales para abordar el tema del cable submarino a China, la Comisión de Verdad y Reparación para la Niñez y también el déficit fiscal. Los ministros del presidente Kast estaban esperando su turno en el llamado Salón Amarillo, aquí en el Palacio de la Moneda, pero su estadía en la sede de gobierno duró bien poco porque a solo 25 minutos de que el futuro mandatario ingresara a la Moneda, el panorama cambió abruptamente y él decidió no perseverar en la jornada de trabajo, retirándose del lugar donde él va a vivir los próximos 4 años. Rápidamente, el presidente Gabriel Boric junto a sus ministros se acercaron a los medios de comunicación para informar qué fue lo que ocurrió, y lo hizo en los siguientes términos. Lo escuchamos. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile, a tener todas las reuniones que sea necesario. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Ahí, Mariano, las declaraciones del presidente Gabriel Boric, tú lo describías en la mañana, ¿cierto? Sale rápidamente y de inmediato da la conclusión de lo que ocurrió. ¿Cuál fue el tono de la conversación que hubo en privado? ¿Qué se supo en las horas siguientes? ¿Qué se ha sabido de eso, Mariano, entre Boric y Kast? Mira, presentes en este encuentro nos dicen que el presidente electo llegó con una actitud en la que buscaba que el presidente Boric se retracte de sus dichos. Incluso, algunos trascendidos afirman que en la OPE habían acordado la idea de que o se retractaba el presidente Boric o se dejaba sin efecto la continuidad del proceso de traspaso de información. Otras versiones dicen de que el presidente José Antonio Kast llegó más bien relajado y que el tono fue elevándose en la medida que fue avanzando la hora. Pero finalmente, para La Moneda, lo valorable de toda esta situación es que el presidente José Antonio Kast terminó reconociendo que sí existió un llamado, que sí se mencionó lo del cable chino, porque el relato de la OPE estos últimos días era que no habían recibido información alguna sobre esta iniciativa. Y hay declaraciones bastante recientes, la de ayer mismo del futuro ministro Claudio Alvarado, que a esta misma hora desmintió categóricamente al presidente Boric, descartando que haya existido alguna mención absoluta respecto a este proyecto. ¿Cómo fue el momento donde se materializa el quiebre en la interna de La Moneda? El relato de esos hechos los transparentó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. Ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y ahí el presidente Boric
informa la decisión del presidente Kast, la lamenta y señala cuál fue la controversia. Y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Bueno, y la desconfianza del gobierno entrante parte porque el 13 de febrero, en la bilateral del Ministerio de Transportes, el ministro Juan Carlos Muñoz no les comentó nada sobre este tema a su sucesor Luis de Grange. Eso sumado ya al famoso decreto firmado y luego anulado 48 horas después, levantó toda esta suspicacia por parte de la oficina del presidente electo. Esta mañana, el titular de Transportes, en su arribo a La Moneda, explicó que su omisión en ese momento se debía a que le parecía un tema algo confidencial y que debía ser tratado en otra bilateral específica con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y no en la bilateral inicial que ya tenía otros temas en agenda. Pasemos a escuchar lo que comentó entonces el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. En la primera reunión, efectivamente, el tema del cable submarino chino, la propuesta estaba todavía en desarrollo y yo lo había guardado para poder conversarlo en la reunión bilateral de telecomunicaciones, porque me parecía que era un tema un poco confidencial que se tenía que tratar en ese espacio. Eso entonces con las versiones, Mariano, y también, por supuesto, lo que pudiste indagar respecto a de qué manera se concretó esto que parece cierto tan brusco afuera, pero en la conversación privada. ¿Cuántas veces hubo mención sobre el cable submarino chino en este diálogo entre entrante y saliente en este periodo? ¿Qué tanto se alcanzó a hablar en definitiva al hacer esta cronología, Mariano? Al menos nosotros contamos 2 ocasiones donde se habría mencionado ya la existencia de este proyecto y también el problema geopolítico que arrastraba. La primera ocurre el 3 de febrero, cuando en Cancillería se producía su primera bilateral. Ahí el canciller Alberto Van Claveren le transmitió al futuro ministro Francisco Pérez Maquena que existía esta controversia, al igual que le mencionó sobre otros cables, otros proyectos que van en esa misma línea. La segunda comunicación la hace el presidente Gabriel Boric el 18 de febrero, cuando llama directamente al presidente electo en esa conversación que dura unos 16 minutos, según dicen ambas partes, donde entre otros temas se habló también del cable chino. Vale decir, en La Moneda consideran que sí hubo mención y que el grueso de los antecedentes debían ser entregados en persona en la reunión que estaba programada para esta mañana. De hecho, el ministro de Transporte, insistimos, y él lo dice, estaba guardando la presentación de este proyecto para la bilateral en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, bilateral que, por cierto, también fracasó. Más adelante van a hablar ustedes con Camila López sobre la versión del presidente electo, pero ahí hace él una diferencia semántica y dice que más que exigir que se retracte, le pidió que aclarara sus declaraciones. Hoy la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, refutó esa versión y aseguró que la situación de esta mañana es inaceptable. El presidente electo le pidió retractarse, pero eso no es lo importante, porque aún hubiese sido aclarar, el mismo presidente electo reafirma y confirma todo lo que dijo el presidente Gabriel Boric el día de ayer, que lo había llamado el 18 de febrero, una larga conversación donde el presidente Gabriel Boric le pide reunirse para conversar 4 temas. A nosotros obviamente no nos parece adecuado que un presidente electo venga al Palacio de la Moneda a decirle o exigirle al presidente en ejercicio que se retracte sobre hechos que son verdad y que él mismo reconoce. ¿Qué significa eso? ¿Faltar a la verdad? ¿Terminar tergiversando lo que sucedió? No es aceptable. Bueno, una mañana tensa entonces, movida aquí en el Palacio de la Moneda. Hubo 3 vocerías dedicadas a este tema, el presidente Boric, el ministro Elizalde y la ministra Vallejo. Durante esta tarde el presidente Boric va a emprender rumbo a su natal Magallanes a retomar una visita regional que se vio suspendida a mitad de enero y ahí va a estar desplegando su agenda de despedida al menos hasta mañana. Luego retorna a Santiago y algunas actividades que le quedan por delante son la conmemoración del 8M este domingo y una manifestación en su apoyo por parte de sus adherentes que va a ser este día sábado. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Te invito a escuchar también lo que se dijo desde la oficina del presidente electo, José Antonio Kast, y los datos que nuestra periodista Camila López recopiló sobre este tema. Tras la breve reunión entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, este último se trasladó a la llamada Moneda Chica para
preparar la declaración que entregaría a la prensa. Casi 3 horas después, y acompañado por algunos de sus futuros ministros, Kast tomó el micrófono y durante 32 minutos abordó la polémica por el cable chino. El presidente electo detalló que en la llamada telefónica del 18 de febrero, que se extendió por 16 minutos, conversó con el presidente Boric sobre diversos temas, por ejemplo, niñez, migración, la Araucanía, el acuerdo por la paz, Hacienda, los llamados amarres y también las diferencias que el proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong estaría generando con Estados Unidos. Una afirmación que contradice lo señalado ayer por su futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien aseguró que Kast no fue informado ni tuvo conocimiento alguno sobre el cable chino. Sin embargo, el mandatario hizo una distinción entre informar y enunciar, sosteniendo que en esa conversación los temas solo fueron mencionados sin profundizar en detalles. Y se ha dado en estos días una especie de controversia respecto de lo que es informar y lo que yo diría lo que es enunciar. Y finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no me menciona respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Como les digo, fueron temas que se enuncian. El presidente sí me señala en estos temas, en los que yo le menciono, que él tiene que tomar una decisión. Y en este tema de hoy, él podría dar inicio, firmar o no firmar algún decreto que inicie el tema de las concesiones. Mi respuesta fue: presidente, usted está a pocos días de dejar el cargo. Creo que no corresponde que usted siga avanzando en políticas públicas que puedan dejar en una situación compleja al país. Más temprano en La Moneda, el presidente Gabriel Boric señaló que el 20 de febrero, el día en que Estados Unidos aplicó sanciones a 3 funcionarios chilenos, intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con José Antonio Kast sin obtener respuesta. Según el presidente, no fue un problema de comunicación, sino que de voluntad. Sobre este punto, Kast respondió que él no contesta llamados de números desconocidos y que el teléfono del presidente Boric se encuentra con su número bloqueado, por lo que no puede identificar la llamada. Agregó además que tampoco recibió mensajes vía WhatsApp. Respecto del encuentro de esta mañana, el presidente electo aclaró que no pidió una retractación, sino una aclaración sobre los dichos emitidos por Boric anoche en una entrevista. Nuevamente hace una diferencia ahí en los conceptos. Todo esto ocurre a 8 días del cambio de mando y mientras aún se desarrollaban reuniones de traspaso de información. Sin embargo, Kast decidió dar por cerrado ese proceso y afirmó que no confía en los antecedentes entregados por el actual gobierno. ¿Qué nos hemos encontrado? Falta de información. Lo que ha ocurrido en temas de la administración fiscal es aún más grave que la falta de información. A nuestro juicio hay falta de transparencia y esto lo hemos ido viendo en distintos ministerios, en distintas reparticiones, donde nos dicen que todo está bien. Y en base a todo esto, más el corolario de la reunión de hoy día, donde yo en la reunión privada inicial le solicito al presidente una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó en ese día 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. Eso entonces con la versión que entrega José Antonio Kast y también cómo lo va ligando Camila a las reuniones por el cambio de mando. ¿Cómo se está evaluando este episodio en los sectores de derecha que respaldan a José Antonio Kast, especialmente los que están en el Congreso? Claro que hay reacciones porque desde Chile Vamos y también desde el propio Partido Republicano advierten las consecuencias políticas tras la fallida reunión entre el presidente Boric y el mandatario electo. En la derecha, por ejemplo, se habla de una falta a la verdad y también de un quiebre en la confianza, lo que podría tensionar aún más la relación entre el futuro gobierno y la próxima oposición en el Congreso, pensando particularmente en la discusión de los primeros proyectos que enviará Kast, como los vinculados con migración y también la rebaja del impuesto corporativo.
Uno que reaccionó fue el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien afirmó que se rompieron los códigos. En tanto, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, dijo comprender la reacción de Kast. Por último, el diputado republicano Juan Irarrázaval sostuvo que cuando asuman el poder aclararán todas las mentiras. Es lamentable que el presidente Boric no haya querido aclarar los dichos de ayer. Y la razón es muy simple. No se puede tener verdadero y fructífero diálogo político si se tergiversa en público lo que se habla en privado. Y en ese sentido, no tiene ningún sentido que las conversaciones continúen, porque las confianzas se rompen. No es desproporcionada la reacción del presidente Kast en la medida que le hace ver al futuro gobierno que el traspaso que están ejecutando no es como corresponde, no es en la forma que exige la responsabilidad democrática. Porque aquí no se le estaba mintiendo al presidente electo, se le está mintiendo a los chilenos. Y cuando nosotros lleguemos al gobierno, lo primero que haremos será develar cada una de estas verdades, en materia de presupuesto, en materia de cable chino, en materia de amarres. Tras poner fin al proceso de traspaso, Kast indicó que instruyó a sus ministros iniciar una recopilación de antecedentes para contrastar a partir del 11 de marzo la información que deje la actual administración. En la red social X, el presidente Boric lamentó profundamente la decisión del mandatario electo, señalando que se empaña la tradición republicana de realizar un traspaso centrado en la continuidad del Estado y el bienestar de la ciudadanía. No obstante, afirmó estar disponible para continuar las conversaciones y llamó a dar rápidamente por superado este ingrato episodio. Un debate al que se sumó el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Txomalí, quien pidió consensos y unidad, invitando a ambos líderes a retomar el diálogo. 100% disponible, respondió el presidente Boric en la red social X. El día 3 de marzo es recordado históricamente, especialmente en la región del Biobío, porque es el inicio de lo que iba a ser una de las grandes ciudades del país. Hablamos del siglo XIV. El 3 de marzo de 1550 se traza el plano de la ciudad de Concepción. Se reparten además los solares que estaban en esa zona, dando inicio a las primeras construcciones de casas provisorias de una de las principales ciudades de Chile, Concepción. Sin embargo, la fundación oficial llega solo en la primavera de 1550, el 5 de octubre. Hubo que esperar unos meses. Ahí se decreta oficialmente la fundación de la ciudad de Concepción del Nuevo Extremo. Por real cédula del 4 de mayo de 1552, el emperador Carlos V le otorga el título de ciudad. El capitán y cronista Pedro Mariño de Lovera relata las circunstancias que dieron nacimiento a la ciudad por parte del conquistador Pedro de Valdivia en su manuscrito Crónica del Reino de Chile. El autor de la crónica tiene la importancia de ser testigo presencial de gran parte de los hechos acontecidos y del avance de la conquista hispana del territorio mapuche. El Archivo Nacional, que estamos citando en su lectura con la historia de Concepción, conserva el manuscrito de Pedro Mariño de Lovera, en el que están plasmados los comienzos de la historia de esta ciudad. En el apartado 32 de las crónicas se puede leer lo siguiente: de la fundación de la ciudad de la Concepción Inmaculada de la Madre de Dios y Señora Nuestra, así era el nombre. Dice, muy regocijados y triunfantes quedaron los cristianos con esta victoria y, citando a Dios y a varias situaciones más, dice, ganaron la empresa de la invocación suya y por esta causa fundan ciudad en aquella tierra que han conquistado. Cita ahí entonces, incluso dice, al parecer todos coincidieron que tuviese el nombre de Concepción y el gobernador vio el sitio más apacible y limpio de enemigos dentro del territorio y juzgó por el más cómodo, un lugar que está en la provincia de Penco, junto a la bahía de mar, muy hermosa. Habiendo pues caminado 2 leguas y llegando al sitio que está dicho, puso en ejecución su deseo edificando una pequeña ciudad con el título de la Concepción de Nuestra Señora, ayudándole no poco a ello los indios de la comarca que venían a sujetársele atemorizados por lo que había sido el final de la batalla. El 3 de marzo de 1550 se traza el plano de la ciudad de Concepción, que más tarde sería fundada oficialmente por un decreto el 5 de octubre de ese mismo 1550. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día.
Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.